Bueno, finalmente el Ministerio de Educación sacó estos protocolos generales para el regreso al colegio. Y algunos de ustedes en sus casas dirán, ¿pero de qué me están hablando? Si en mi ciudad ya hay varios colegios que tienen implementado este esquema de alternancia, los niños van un día sí, un día no, en distintos horarios, etcétera, etcétera. Y es un hecho. Alrededor del país hay por lo menos 20 secretarías de educación que ya están implementando los programas de alternancia, parte de educación en la casa, parte de educación en el colegio. Lo que hace el ministerio en este momento es generar esos protocolos universales, llamémoslo así, para que se apliquen en todo el país, eso sí, considerando las especificidades de departamentos específicos, localidades o municipios específicos y fuera de eso instituciones educativas específicas, porque no todas las condiciones son iguales. Partamos de la base de lo general y es en qué etapa de la curva de la pandemia está cada municipio, pues algunos más arriba, otros ya bajando, y eso va a determinar cómo cada cual termina aplicando estos protocolos. No vamos a repetirlos todos, ustedes saben, hay 3 grandes capítulos, unos tienen que ver con las adecuaciones locativas, ese es muy importante para ver cuándo vamos a poder estar listos, adecuaciones locativas, de manera que tengan, por ejemplo, libre flujo de aire los salones, muchos puede ser que necesiten hacer obra para poder conseguir ese libre flujo de aire. El segundo capítulo tiene que ver con condiciones de higiene, ya más o menos las conocemos, no deben ser tan difíciles de cumplir. Y el tercer capítulo tiene que ver con unas consideraciones generales, entre las cuales están, por ejemplo, las básicas de la lavada de manos cada tanto tiempo, el uso del tapabocas permanente, el que en las cafeterías todos los niños o en los comedores estén mirando para un mismo lado. Pero fuera de eso, algo central, y es lo que tiene que ver con el aforo. No hay un límite máximo de aforo en términos porcentuales, sino de acuerdo con el área de cada salón, de modo que se mantenga 1 metro por lo menos de distancia entre un niño y otro, y fuera de los salones por lo menos 2 metros. Todo eso nos lleva a una discusión central que es la que tiene que ver con cuándo se puede implementar esto. Probablemente haya colegios privados en el país que ya los tienen prácticamente listos. De hecho, hoy mismo muchos colegios privados sacaron comunicados diciendo ya estamos listos, estamos cumpliendo con los protocolos, etcétera, etcétera. Y los que ya están en alternancia, de hecho, seguramente solo tendrían que hacer un par de ajustes. La gran pregunta tiene que ver con los colegios públicos, porque ustedes recuerdan que los maestros oficiales se han negado una y otra vez a volver a las clases mientras no se cumplan ciertas condiciones. Y de hecho le han mandado al Ministerio de Educación esas condiciones diciendo necesitamos que haya estas condiciones de higiene y de adecuación de infraestructura. Pues ahora vamos a tener ese pedido de los profesores con los protocolos que ha dictado el Ministerio de Educación. Seguramente van a imperar los del Ministerio de Educación, pero también se van a empezar a medir las brechas de la escuela X, le faltan tales y tales obras de adecuación para llegar a los mismos protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación. Y ahí es donde viene una parte importante de lo que anunció hoy el Ministerio. No solamente anunció protocolos, sino también asistencia técnica y apoyo en recursos para hacer las adecuaciones. Entre una cosa y otra, seguramente nos iremos hasta final de año en la mayoría de los colegios públicos del país y seguramente ni siquiera en esas condiciones los maestros van a ceder en sus pretensiones de que haya más inversión en el sector. Por lo tanto, no quiero ser ave de mal agüero, pero seguramente arrancando el año entrante a lo sumo, vamos a empezar a ver un regreso a las aulas más o menos gradual, más o menos paulatino y que nos lleve a una nueva normalidad en los colegios, por lo menos arrancando el año entrante.